En Infinita, lo que faltaba, el análisis político del día, junto a Mauricio Morales y Rodrigo Sánchez. Ya estamos de vuelta, 8:35. ¿Cómo te va, Rodrigo Sánchez? Muy bien, querido equipo, feliz de estar acompañándolos en este caluroso día. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo te va, Mauricio Morales? ¿Mauricio está conectado ya? Hola, ¿qué tal? Hola, Mauri. Buenas tardes. Grande, Mauricio. Oye, listos para ya revisar la actualidad. A ver, ¿por dónde partimos, Rodrigo, usted que ha estado reporteando? Partamos por el comienzo. Me parece. ¿Qué les parece si vamos al futuro? Pero ¿Ya? no al Congreso Futuro, sino que a lo que va a ocurrir dentro de algunos días más, pocos días más, que es algo que de hecho tuvo, podríamos decir, una primera parada durante esta jornada en el Congreso Futuro, que es el segundo encuentro, podríamos decir, entre el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast. No es muy recurrente que los mandatarios generen, además de esta reunión de presidente en ejercicio y presidente electo, una reunión como adicional. O sea, se sabe que pueden existir comunicaciones telefónicas, encuentros más bien informales, pero a esto se le está dando todo un sentido más bien protocolar, porque está la sensación de que hay muchos temas en el tintero, algunas iniciativas legislativas, por ejemplo, que van a quedar pendientes. Y hoy, de hecho, se tomaron la agenda al menos 2 proyectos de ley que fueron mencionados por presidente saliente y presidente entrante en esta inauguración del Congreso Futuro. Por una parte, la ley de financiamiento de la educación superior, ley que ha sido cuestionada por varios organismos, por la Contraloría, por ejemplo, también por algunos informes de casas de estudio como la Universidad Católica, algunas ONG como Acción Educar, que en su mayoría han planteado que los recursos no calzan, o el cálculo que hacía el gobierno no calzaba en relación a esta iniciativa. Se han hecho correcciones en el camino para asegurarle tanto al mundo académico, al Parlamento también, de que esta iniciativa está absolutamente bien diseñada. Vamos a ver si esto finalmente ve la luz en el Congreso. Y por otra parte, quizás el proyecto más importante para esta recta final, para esta última milla del gobierno del presidente Gabriel Boric, que es el proyecto de Sala Cuna. Proyecto que no es nuevo para esta administración. Entiendo, de la administración de Sebastián Piñera. Mucho más atrás, Pau, porque este proyecto se recoge de hecho de una idea que está a fines de los 90, bueno. ya que ha sufrido varios cambios, se ha ido moldeando con la realidad, con las distintas realidades que tenemos en el país, y claro, tuvo un fuerte avance al final del gobierno del presidente Piñera, con una suerte de acuerdo que se generó en los últimos meses, pero que en estos 4 años de administración del presidente Boric no ha logrado tener luz verde aún, con críticas no solamente del oficialismo, también, o sea, no solamente de la oposición, también del oficialismo. Ahora, considerando que se están apostando todas las cartas para que este sea el último proyecto, digamos, de sintonía social, porque está, por ejemplo, el cambio del sistema político, que eso más bien es una discusión que nos entretiene a nosotros, pero no es algo que la ciudadanía vaya a percibir que es un gran cambio, una gran transformación. Sala Cuna sí afecta efectivamente a no solamente las madres, los padres, sino que de alguna forma impacta todo el mercado laboral. Ahí está la sensibilidad del proyecto. Hoy día ambos, tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric, se refirieron, algunos con críticas, por ejemplo Kast criticando el proyecto del FES, mientras que el presidente Boric planteaba o le hacía la invitación a José Antonio Kast a ponerse de acuerdo para que el proyecto de Sala Cuna de alguna forma se aprobara en lo que queda de enero. Recordemos que este tramo legislativo, este periodo legislativo finaliza en el mes de enero. Hay hartos proyectos todavía ahí dando bote en el Congreso, pero se quieren apostar todas las fichas a Sala Cuna universal. Y para finalizar, hoy día el gobierno, también esto tiene mucho que ver con estos 2 proyectos de ley, lanzó una plataforma llamada Más de 1000 Avances, ¿ya? Esto responde al legado que quiere rescatar la administración de Gabriel Boric. Que a mí me suena como las 1000 y una noche. Mira, bueno, es interesante. Es que 1000 avances, encuentro que es un número como... Sí, fíjate que algunos en Palacio me decían un poquito hoy excesivo. día, oye, con 500 igual quedábamos felices. O sea, y con 100, imagínate. Pero 1000... De 1000, y quizás son 977, sí, ahí vamos a ver más poco o menos feliz el número. cuando se haga el chequeo completo. Pero ya, esta iniciativa de rescatar por estas fechas
el legado de esta administración y de esta forma, con una plataforma, con una puesta en escena con los ministros principales del comité político del presidente Gabriel Boric, en una pauta en La Moneda, por supuesto, y que también va a servir como eje principal para el despliegue de estas últimas semanas de gobierno, es una respuesta, obviamente, a lo que venimos hablando hace muchos días. Esta contraposición de discursos del Chile se cae a pedazos versus el Chile normalizado. Ya, Mauricio, déjame preguntarte, es normal que los gobiernos hagan siempre en la recta final, ya en las postrimerías de su administración, un esfuerzo por tratar de empezar a rescatar lo que quisiera que se recuerde como legado, ¿no? Eso es bastante típico, ¿no es cierto?, de los gobiernos. Sí, es bastante típico, Juan Manuel. Los gobiernos esperan que una vez que la ciudadanía se entera de los legados, que se debe haber enterado durante los 4 años y no durante los últimos 4 meses, los gobiernos sean reconocidos de manera retrospectiva. Es decir, que a la ciudadanía, cuando en diciembre del próximo año se le pregunte cómo fue el gobierno del presidente Boric, responda con mayor afecto, con mayor cariño, y que esto se traduzca en una mejor evaluación. Muchas veces los gobiernos son reconocidos años después que durante los 4 o 6 años de mandato, según sea el caso. Lo segundo relevante acá, Juan Manuel, Pau, Rodrigo, es lo que pasaste tú a mencionar, Rodrigo, precisamente, que corresponde a una excepcionalidad, al menos latinoamericana, en que el presidente saliente y el presidente entrante compartan el mismo podio dentro de un evento, y que adicionalmente el presidente saliente invite a una segunda reunión al presidente entrante, a pesar de que provengan de las antípodas ideológicas, si es que imaginamos o si es que pensamos en una reunión entre un Frente Amplista y un representante del Partido Republicano. Pero esto tiene, creo yo, y vinculado a tu pregunta, por cierto, Juan Manuel, una explicación, y es que en este minuto o en estos meses, que va a ser corto, eso sí, este periodo de buena onda, el presidente saliente está pendiente del pasado y el presidente entrante está pendiente del futuro. Entonces, si bien las agendas se van a topar, esto, es decir, que un presidente saliente esté pendiente del pasado y el presidente entrante esté pendiente del futuro, produce precisamente estas áreas de intersección entre cada uno. El gobierno del presidente Boric va a estar preocupado de lo suyo, de mencionar estas 1000 iniciativas o 1000 legados. Si son 1000 legados, significa que no hay uno que sea dominante. Generalmente sí, los presidentes tienen 1, 2 o 3 y no 1000, porque la gente no va a recordar cuáles son los 1000, probablemente recuerde uno. Es que 1000 no puede, no existe ese número, pues. Sí, además que pasa por poco creíble, pero imaginemos por un minuto en que el presidente pensó bien esta plataforma e, insisto, está mirando con el espejo retrovisor el país. El otro, el presidente entrante, está armando su gabinete, está mucho más pendiente de la interna, de la nominación de los ministros, y eso, insisto, da espacio para que ambos puedan coincidir en este tipo de paneles y que adicionalmente puedan tener una segunda reunión. Me gustaría, eso sí, que en esa segunda reunión, si bien lo que voy a mencionar es lo menos llamativo para la opinión pública, ambos mandatarios, ambos mandatarios casi, se pongan de acuerdo en sacar adelante la reforma al sistema político. Esa reforma, me estuve leyendo el documento y no voy a entrar mucho en detalle porque no es parte de la pauta, pero de todas maneras quería mencionar que va encaminada casi al dedillo de muchas de las cuestiones que hemos discutido acá en el programa. O sea, es la primera vez que yo veo una reforma al sistema político que va a controlar sí o sí la fragmentación. Si es que la fragmentación es un problema, yo digo que sí, no es el único, por cierto, este proyecto de reforma la va a controlar. Y si es que Boric y Kast pretenden, uno, dejar alguna huella en cuanto al sistema político, y el otro, funcionar con un sistema político distinto, entonces sería extraordinario que de esa reunión, claro, pueda salir lo de Sala Cuna Universal. Tiene razón Rodrigo en que es un tema mucho más llamativo para la ciudadanía y que pega más directamente en el bienestar de las personas, pero si es que ambos salen con la reforma al sistema político en la mano, creo que va a ser una gran noticia para el país. Ya, hablemos ahora de esta fisura, no se me ocurre, esta grieta en el mundo de la izquierda respecto de si Cuba es una democracia o una dictadura. Encuentro increíble que tengamos que estar discutiendo sobre esto, pero bueno, es el verano 2026. No, claro. Bienvenido al pasado. Porque
Lautaro Carmona salió a defender con dientes y uñas el respaldo del Partido Comunista y que la opinión de una persona no define la posición del partido. Fue básicamente lo que dijo en la fiesta de los abrazos a propósito de la opinión de Janet Jara, que señaló que el partido debería revisar su posición respecto a temas internacionales, como por ejemplo es el caso de Cuba o Venezuela. Y sin embargo, vemos que el Partido Comunista va quedando bastante aislado porque el mismo Frente Amplio, a quien uno podría considerar más cercano ideológicamente, también toma mucha distancia respecto a estos temas. Hoy día en la mañana Constanza Martínez, conversamos con ella, presidenta del Frente Amplio, se cuadró con la declaración del presidente Gabriel Boric en el diario El País de España, donde él tiene una mirada ciertamente muy crítica, que no la tiene ahora, porque Boric hace mucho tiempo que viene hablando de dictadura en Cuba. O sea, no es como que ahora, en el ejercicio del poder, decidió en el fondo volverse, claro, socialdemócrata en este punto. No, esto sería muy injusto respecto al presidente Gabriel Boric. En esto Boric no se ha perdido. Quizá en otras épocas probablemente podría haber sido más laxo respecto de ciertos temas, pero no respecto de dónde hay o no hay dictadura. Pero es bien interesante la instalación de esta discusión, porque el Partido Comunista, y corríjame Mauricio Rodrigo en esto, lo que creo que está intentando hacer es tratar de perfilarse muy claramente respecto de dónde se va a parar o desde qué lugar se va a parar cuando sea oposición a partir del 11 de marzo. A ver, 3 cositas bien breves, Juanma. Mira, lo primero... No estamos apurados, amigos. Entonces bien lento. Sí, veo que igual estamos bien de tiempo. Estamos súper bien de tiempo, fíjate. Mira, primero, lo del presidente Boric, si bien es cierto, ya es conocida su postura en relación a temas relacionados con derechos humanos y evidentemente la visión crítica que tiene incluso de gobiernos que pueden ser gobiernos de izquierda. El caso de Cuba puntualmente tiene un trayecto muy distinto a lo de Venezuela y quizás a lo de Nicaragua. Y te lo planteo porque nosotros siempre en las cumbres internacionales poníamos mucha oreja en los discursos del presidente cuando hablaba acerca de derechos humanos, así mencionaba Cuba o no, y nunca lo hacía. Nunca mencionaba Cuba. Entonces, claro, en algunas oportunidades cuando le consultábamos en los puntos de prensa acerca de Cuba, él decía todos los países. Y en esta oportunidad lo individualiza de una manera bien especial. Entonces, claro, eso llamó la atención. Dicho eso, con el Partido Comunista pasa algo bien curioso, porque yo te diría que es la primera vez que al interior de esa colectividad está tan marcada la división y ha obligado a la actual directiva no a aplastar la posición disidente, sino que administrarla. Porque las palabras... ¿Qué es lo que hizo ayer Lautaro Carmona? Porque él fue muy respetuoso respecto a la posición de Janet Jara. O sea, se encargó mucho de blindar, digamos, que es una opinión que respeta mucho, pero que no es la opinión del partido. O sea, gestionando la disidencia más que eliminándola. Exactamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque ni siquiera en la época de Guillermo Tellier, que Guillermo Tellier tenía mucha más cercanía con el lote de Camila Vallejo, Carol Cariola, y probablemente hubiese tenido mucha más cercanía con Janet Jara, ocurría esto. ¿Ya? En esa época probablemente no había esta necesidad tampoco, porque el Partido Comunista se visualizaba mucho más homogéneo, independiente de que existían los lotes. Ahora los lotes son mucho más visibles, y son más visibles también porque tuvieron una candidata que pensaba diametralmente distinto a lo que piensa la directiva. Porque una candidata que de alguna manera supo reflejar con mucha nitidez en qué posición está más cerca de la histórica concertación, pero al mismo tiempo tiendo a pensar también que lo que hemos visto es una radicalización en el discurso de figuras como Daniel Jadwe, que si bien ha pensado siempre eso, lo que ha tratado de marcar es una diferencia de opinión muy clara respecto a figuras como Camila Vallejo o Janet Jara. Exactamente, y con esto finalizo en relación a este punto. Lautaro Carmona no tiene la intención de aplastar al otro lote, sino que más bien administrarlo, reconocer su existencia, pero no dividir al Partido Comunista al punto de que, 1, se pueda generar una fuga de militantes, y 2, el Partido Comunista pierda fuerza como partido de izquierda en el próximo Congreso. Y ahí entra el Frente Amplio, ahí entra el Partido Socialista, ahí entra el socialismo democrático en general. Son fuerzas que van a ser de oposición, pero de oposición muy en disputa, porque todavía se está discutiendo qué tipo de oposición se quiere ser. Esto es, creo, un error estratégico desde el punto de vista de las convicciones también, porque antes de definir el proyecto están diciendo si voy a ser duro o voy a ser condescendiente con José Antonio Kast. Bueno, cada quien ve el camino que quiera trazar en relación a eso, pero al final del día el PC tiene que marcar una posición que le permita continuar como un partido unificado, independiente de que existan estas dos tendencias, y obviamente la agenda internacional les mueve un poco el piso. Y considerando, y con esto finalizo, el escenario
que tenemos muy agitado con todo lo que ha ocurrido con Venezuela, Donald Trump, hoy día se nos sumó arista Irán, que el presidente también se pronunció en relación a eso, y probablemente muchos otros temas que van a comenzar a sacar chispa dentro de los próximos meses y que también se van a meter de lleno a la administración del presidente José Antonio Kast y probablemente de su futuro canciller. Es necesario tener las aguas tranquilas y es por eso que Lautaro Carmona, marcando su diferencia en relación al resto de la izquierda, planteando que el PC es un partido amigo de Cuba, ojo con ese argumento, es un partido históricamente amigo, más allá de que exista una convicción ideológica o no, que queramos ser Cuba, él dijo que no quiere que Chile sea Cuba, pero existe una relación de fraternidad, y eso evita que él entre en esta discusión que tiene que ver con convicciones, derechos humanos, democracia, por supuesto, y que es precisamente lo que ha profundizado el presidente Boric. Mauricio. Sí, a ver, lo primero es que no existe ningún índice, indicador ni medida que desde la ciencia política o de otra disciplina que yo conozca catalogue o clasifique a Cuba como una democracia. No hay ninguna. Primera cuestión. Lo segundo, claro, es lo que planteaba... No existe, no existe, si no hay. O sea, aunque busquen, no va a haber ningún, insisto, índice, indicador ni medida que muestre aquello. No lo van a encontrar. Lo segundo es lo que comentaba Juan Manuel respecto a la interna del Partido Comunista y la externa, es decir, si se está planteando como una oposición más dura o si va a esperar los primeros meses del gobierno del presidente Kast para definir su rol opositor. Me da la impresión de que este mensaje sobre Cuba va más a la interna que a la externa, y lo que tiene como objetivo la declaración de Carmona es marcar la esencia del PC y evaluar cómo se toleran posturas distintas, particularmente sobre Cuba e incluso Venezuela. Yo tengo la impresión de que este mensaje de Carmona es una especie de llamado al orden interno del partido, y ojo que el PC no es un partido menor, tiene una bancada de 11 diputados, bajó solamente en uno, pero aumentó en un senador su bancada en esa Cámara. Por lo tanto, hay un llamado acá quizás a los aspectos identitarios y originarios del PC, que es un partido que insiste en no actualizarse, en no modernizarse y en seguir en tensión con el sistema democrático propiamente tal. Y por otra parte, también durante esta jornada hubo declaraciones de la presidenta del Frente Amplio que tiene que ver con esto respecto al tipo de oposición que van a hacer sobre el gobierno de José Antonio Kast. Y ella señalaba que iban a ser implacables en cuestiones vinculadas a educación sexual, cambio climático, derechos reproductivos. Me da la impresión, eso sí, que van a tener que ser implacables, como lo dice ella, más con el Partido Libertario que con el gobierno del presidente Kast. Yo no veo por ahora al gobierno del presidente Kast inmiscuyéndose o enviando proyectos de ley relacionados a educación sexual, cambio climático, derechos reproductivos. Esa es una agenda que yo la vincularía más a Kaiser que al actual José Antonio Kast. Por lo tanto, la implacabilidad del Frente Amplio y de Constanza Martínez sobre estos asuntos la va a tener que buscar una vez que los miembros del Partido Nacional Libertario presenten proyectos relacionados a educación sexual, cambio climático o derechos reproductivos. Como el gobierno del presidente Kast seguramente o esperaría, porque estamos en una situación de emergencia según se desprende de su palabra, y estas tres cuestiones que acabo de mencionar no forman parte del programa original en cuanto a las dimensiones de emergencia que él señaló, uno podría colegir de esto que entonces el Frente Amplio va a ser una oposición más de cooperación que de conflicto, porque no va a tener al frente un gobierno que esté dispuesto a enviar proyectos de ley disruptivos sobre los tres asuntos que acabo de señalar. Sabemos, eso sí, y esto es una discusión que siempre se da antes de iniciar un gobierno en cuanto a qué oposición va a ser más dura, qué oposición va a ser más blanda. La mayoría de las oposiciones, por lo menos de lo que tenemos un poco de recuerdo, en este periodo, dicen que van a ser
oposiciones más de colaboración o de cooperación, pero después el comportamiento es totalmente distinto. Yo escuché o leí a Lagos Weber dice tenemos que formar una oposición que sea más de colaboración, claro, pero Lagos Weber ya no va a ser legislador, va a ser ex senador y a no ser que pelee por la presidencia o la directiva interna del PPD, ese tipo de declaraciones no tendría mayor efecto. Bien interesante el cómo se está perfilando la oposición. Yo tengo la sensación de que el Partido Comunista como que ya definió sus derroteros, ¿no? Porque ya hace un par de semanas notificó movilización en las calles, convocó para el 8 de marzo, para el 1 de mayo. Ya, ahora, digamos, está definiendo en el fondo, no importa si el resto de la izquierda me quiere acompañar en esto, pero nosotros no nos vamos a mover de esta convicción que tenemos respecto de Cuba, Venezuela, etcétera. Pero por otro lado, el Frente Amplio también está como en este proceso como de acomodo. Hoy día la entrevista con Constanza Martínez, que fue una entrevista bien interesante. Ella intenta tener una mirada autocrítica y en algunos aspectos la consigue, pero hay como una cuestión en la matriz que automáticamente los lleva a criticar a la derecha y no concentrarse, digamos, una autocrítica que no autocrítica. Claro, ver la paja en el ojo ajeno, no ver la viga en el propio. propio. Perdimos porque en el fondo los otros hicieron mejor campaña en redes sociales con fake news. Es como, eso no es una autocrítica, digamos. Claro, parece, pero en realidad es vuelta por mentiroso. Claro, entonces da la sensación de que como que están esperando la más mínima provocación de algo que no les guste del próximo gobierno, Rodrigo, como para automáticamente salir a reaccionar con todo. Y eso augura una situación que puede ser compleja, porque no olvidemos que es el mismo sector que acusó constitucionalmente 2 veces a Sebastián Piñera. La segunda, por el paupérrimo manejo de la pandemia, según ellos. Nunca olvidemos que llegó a avanzar en la Cámara de Diputados, o sea, llegó hasta el Senado. Sí, claro. Y miremos cómo fue el manejo de la pandemia en Chile con la retrospectiva del tiempo. Es increíble, sí, pero es cierto. Ojalá no agarre valor este pronóstico que hacía en su momento Oscar Landerreche, que de hecho lo conversaba con ustedes, este tema, el pago por ver. O sea, si el Frente Amplio efectivamente maduró y aprendió algo en estos 4 años de gobierno, bueno, que eso se vea reflejado en el próximo Congreso. Además, el presidente Boric, que también, por supuesto, luego del 11 de marzo va a tener que mostrar una nueva cara como exmandatario, visualizar de qué manera se va a instalar también como líder del Frente Amplio y después del progresismo. Es bueno ese punto, a pesar de que él decía en la entrevista al diario El País que, sobre todo en la primera etapa, no pretende ser alguien que tenga demasiada figuración, pero sí defender su legado. Sí. Y si uno revisa un poco como la historia de lo que ha planteado Boric en los últimos años, a él le gustaría mucho dedicarse a escribir. Sí. Entonces es muy probable que concentre parte, porque se ha especulado mucho, si va a ocupar un cargo internacional. Lo descartaba también en la entrevista. Pero no lo dice, pero si uno recuerda un poco lo que ha dicho Gabriel Boric, a él le gustaría mucho dedicarse a escribir. Tiene muchas ganas de dedicarle tiempo a eso. Pero lo que no puede pasar es que él abandone el liderazgo de su propio sector. O sea, él es el líder del sector. No puede olvidar eso. Un presidente automáticamente cuando pasa a ser expresidente, por default es líder del sector. Lo interesante es que la autocrítica que él plantea también en esta entrevista recoge precisamente esos aspectos. O sea, no le podemos echar la culpa siempre a la derecha de los fracasos. Uno tiene que también ser capaz de visualizar en qué cosas falló, cuáles cosas faltaron. Y es cierto, el presidente Boric, cuando deje la moneda, se va a tomar un tiempo, y esto se ha conversado también en Palacio, probablemente para enfocarse en ser papá 24/7. Cambio de casa. Recordemos papá, que tiene que arrendar un espacio antes de cambiarse a San cambia Miguel. La definitiva. Eso del libro también ha sido bien mencionado. Y es muy probable, Juan Manuel, que la posta de este legado la tomen algunos de sus colaboradores, de sus ministros más cercanos, y que se comience a instalar una suerte de plataforma, no le llamemos Fundación Boric todavía, pero que eso empieza a agarrar vuelo durante este año. Entonces va a seguir vigente su mensaje, su reflexión, pero él va a estar más bien en un puesto mucho menos visible hasta que llegue el momento, por supuesto, porque tarde o temprano va a llegar. Bien, pues Mauricio, Rodrigo, nos juntamos mañana, como siempre, en nuestro blog político. Hasta mañana. Un abrazo, Mauricio. Chao, Rodrigo.